Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es ángulos compuestos. En este caso vamos a ver algunas propiedades para los ángulos compuestos. Tenemos la primera propiedad. Si K, que es igual a multiplicado por seno de X más menos B multiplicado por coseno de X, el valor de K puede obtenerlo un valor máximo o un valor mínimo. Para obtener un valor máximo de K, eso va a ser igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y si quiero obtener el valor de K mínimo, eso va a ser igual a menos raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Tener presente que A es el valor o el número que multiplica el seno de X y B va a ser el valor o número que multiplica el coseno de X. Convirtiendo todo esto mediante una desigualdad, yo tendría que y va a ser igual a por seno de X más menos b coseno de X. Entonces yo tendría en forma de una desigualdad que y, o sea, este valor que viene a ser todo esto, va a ser mayor o igual a menos raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, y a su vez eso va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Tener presente siempre esta propiedad cuando tengo la suma o diferencia de un seno con un coseno. Veamos algunos ejemplos. Tengo la expresión x es igual a 3 seno de x más 4 coseno de x. Yo podría obtener el valor de e, tanto máximo como mínimo. El mayor valor o máximo valor de e va a ser igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Desarrollando eso obtendría el valor de 5, o sea, el valor e máximo va a ser igual a 5. Si yo quiero hallar el valor de e mínimo, sería simplemente menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Desarrollando eso tendría menos 5. Tengo un segundo ejemplo. Q es igual a raíz cuadrada de 2 multiplicado por seno de x menos raíz cuadrada de 7 por el coseno de x. Observo que hay una diferencia de seno y coseno. Voy a obtener el valor de Q mínimo y máximo. Vayamos al máximo. Q máximo sería igual a raíz cuadrada, en este caso positivo, del valor que multiplica tanto para el seno y como para el coseno. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Desarrollando esto tendría que todo eso me va a salir 3. Si quiero hallar el valor de Q mínimo, eso va a ser igual a menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado más raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Desarrollando esto tendría que el Q mínimo va a ser igual a menos 3. Entonces, toda esta expresión raíz cuadrada de 2 multiplicado por seno de x menos raíz cuadrada de 7 multiplicado por coseno de x, toda esa expresión va a variar de menos 3 a 3. Vamos a ver una segunda propiedad. Yo tengo que la tangente de alfa más beta, eso también va a ser igual a la tangente de alfa más la tangente de beta, y a su vez eso más tangente de alfa multiplicado por tangente beta, y eso a su vez va a multiplicar por la tangente de alfa o la tangente de la suma de dos ángulos, que es alfa más beta. De la misma forma podría yo observar en una diferencia. Tangente de alfa menos beta, esto va a ser igual a tangente de alfa menos tangente de beta. También menos la multiplicación de ambos, que es tangente de alfa por tangente de beta. Y esto a su vez voy a multiplicar por tangente de la diferencia de los ángulos, alfa menos beta. Tenemos acá ejemplos. Por ejemplo, tengo tangente 26. Eso se puede representar como tangente de 12 grados más 14 grados. Desarrollando eso tendría que tangente de 12 grados más tangente de 14 grados más tangente de 12 grados por tangente de 14 grados. Y esto lo voy a multiplicar por la tangente de la suma de 12 más 14, que es igual a 26. Entonces tangente 26 te va a salir toda esta expresión. También tendría tangente de 5x. Eso lo puedo representar como tangente de 2x más 3x. Y eso va a ser igual a tangente de 2x más tangente de 3x. Más la multiplicación de estas dos tangentes. Tangente de 2x por tangente de 3x. Todo eso multiplicado por la tangente de la suma de estos dos ángulos, que es tangente de 5x. Por ejemplo, acá tengo tangente de 10 grados. Eso lo puedo representar como tangente de 30 grados menos 20 grados. Aplicando la propiedad tendría tangente de 30 grados menos tangente de 20 grados. Menos la multiplicación de ambas tangentes, tangente de 30 por tangente de 20. Todo esto por la diferencia de esos dos ángulos. Tangente de 30 menos 20 va a ser igual a 10. O sea, sería tangente de 10 grados. Vamos a ver una tercera propiedad. Si tengo tres ángulos y las cuales los sumo alfa más beta más teta obteniendo 180, o simplemente pi multiplicado por un valor de n, donde n va a pertenecer a los números enteros, entonces se cumple.
Si yo tengo tres ángulos que sumando esos tres ángulos es igual a 180, se va a cumplir que la tangente de alfa más tangente de beta más tangente de teta, eso va a ser igual al producto de las tangentes, o sea, tangente de alfa por tangente de beta por tangente de teta. De la misma forma tendría para el caso con la cotangente. Cotangente de alfa por cotangente de beta más cotangente de alfa por la cotangente de teta más cotangente de beta por la cotangente de teta. Toda esa suma de esos productos va a ser igual a 1. O sea, tomaría cotangentes de dos ángulos en dos ángulos. Y toda esa suma de esos productos sería igual a 1. Veamos un ejemplo. Tengo tangente 40 grados más tangente 80 grados más tangente 60 grados. Y observo que la suma de 40 más 80 más 60 es igual a 180. Entonces la suma de esas tangentes va a ser igual a tangente 40 por tangente 80 por tangente de 60. Por ejemplo, acá tengo cotangente 20 por cotangente 60 más cotangente 60 por cotangente de 100 y más cotangente de 100 por cotangente de 20. Yo observo que hay tres ángulos que se están tomándose de 2 en 2 con la cotangente. Si yo sumo esos ángulos tendría que 20 más 60 más 100 sería igual a 180. Entonces, toda esta suma de esos productos tomando de 2 en 2 dichos ángulos va a ser igual a 1. Tenemos una cuarta propiedad. En este caso, tengo tres ángulos y la suma de esos tres ángulos va a ser igual a 90. O también puede ser igual a 2n más 1 multiplicado por pi medios, donde el valor de n va a pertenecer a los números enteros. Entonces se cumple que la cotangente alfa más cotangente beta más cotangente teta, o sea, la suma de las cotangentes de esos ángulos, va a ser igual a la cotangente alfa por la cotangente beta por la cotangente teta. O sea, la suma de las cotangentes va a ser igual al producto de las cotangentes. Eso se cumple cuando la suma de esos tres ángulos es igual a 90 grados. Por ejemplo, acá tengo tangente alfa por la tangente beta más tangente alfa por la tangente teta más tangente beta más tangente teta. Cuando esos tres ángulos van a sumar 90, esa multiplicación va a ser igual a 1. Tener presente que tomamos tangente de beta por la tangente de alfa por tangente beta, y luego tomamos tangente de alfa por la tangente de teta, y luego tomaría tangente de beta por la tangente teta. Sumando todos esos valores, esas multiplicaciones o productos de tangente, si la suma es 90 grados, eso va a ser igual a la unidad, o sea, va a ser igual a 1. Veamos algunos ejemplos. Tengo cotangente 20 más cotangente 60 más cotangente 10 grados. Yo observo los ángulos, 20 más 60 más 10, eso es igual a 90 grados. Entonces, si yo tengo si la suma de esos ángulos es igual a 90, esta suma de cotangentes va a ser igual al producto de las cotangentes. O sea, cotangente de 20 grados más cotangente de 60 más cotangente de 10 grados. Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo. Tangente de 20 por tangente 42. Luego observo tangente 42 por tangente 28. Y luego observo el 20 con el 28, tangente 28 por la tangente 20 grados. O sea, estoy observando que se están tomándose tangentes de dos ángulos en dos ángulos. Y además observo que los ángulos, tanto 20, 42 y 28, la suma de esos ángulos es igual a 90 grados. Entonces, si es igual a 90 grados, yo puedo decir que la suma de esos productos tomando de dos en dos dichos ángulos siempre va a ser igual a la unidad. Tener presente todas esas propiedades que se está viendo. Tenemos un caso particular. Si tengo la suma de dos ángulos, que es igual a 45 o pi cuartos, recuerda que pi cuartos es 45 grados hexagesimales, entonces cumpliría que la tangente de x más menos tangente de y más menos el producto de ambas tangentes, o sea, tangente de x por tangente de y, eso va a ser igual a 1. Esto se cumple cuando la suma de esos ángulos es igual a 45 grados o pi cuartos. Tenemos acá identidades para tres variables. Por ejemplo, yo tengo la suma de tres ángulos y a esos tres ángulos le saco el seno. Entonces sería seno de x más y más z. Eso va a ser igual a coseno de x por coseno de y por coseno de z. Todo eso multiplicado por la tangente de x por la tangente de y más la tangente de z. O sea, tangente de x más tangente de y más tangente de z. Eso le voy a restar la multiplicación de dichas tangentes. Tangente de x por la tangente de y por la tangente de z. De la misma forma, si tengo el coseno de la suma de tres ángulos, en este caso x más y más z. El coseno de esa suma va a ser igual a coseno de x por coseno de y por coseno de z. Todo eso multiplicado por 1 menos
tangente de x por tangente y, menos tangente y por tangente z, y eso va a ser menos tangente de x por tangente de z. Y si yo quiero hallar la tangente de la suma de esos tres ángulos, de x, y z, eso va a ser igual tangente de x más tangente y más tangente z, menos el producto de esos tres tangentes, tangente de x por tangente y por tangente z. Todo esto sobre 1 menos tangente de x por tangente y, menos tangente y por tangente z, menos tangente de x por tangente de z. Esta identidad se cumple cuando tenemos tres variables o tres sumandos. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 8 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 174, la 1 y la 2, y de la página 75, la 3, la 4 y la 5. Todo esto corresponde a lo que es tarea para la casa, desarrollarlo en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, hallar el mayor valor de Q, donde Q es igual a 2 raíz cuadrada de 2 por el seno de 45 más X más coseno de X. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo acá observo que hay una suma de ángulos para el seno. Entonces voy a aplicar mi propiedad. Recordar que acá tengo suma de ángulos para el seno. Vamos a aplicar la propiedad que vimos en la clase anterior. Entonces yo tendría que Q va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 2. Todo eso va a multiplicar por la propiedad que tengo de suma de ángulos para el seno, que vendría a ser seno de 45 grados multiplicado por el coseno del ángulo X. Como era más para el seno, se mantenía el signo. Sería más, ahora sería coseno de 45 por el seno de, en este caso, X. Listo, ya apliqué mi fórmula para la suma de ángulos del seno. Todo esto le agrego más coseno de X. Entonces seguimos desarrollando, tendría que Q va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 2. Todo esto multiplicando, tengo seno de 45 por coseno de X. Seno de 45, razones trigonométricas de ángulo notable, eso es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Todo eso multiplicado por el coseno de X, más, igual, coseno de 45 también es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Todo eso multiplicado por el seno de X. Todo eso le voy a sumar coseno de X. Entonces, como yo tengo 2 raíz cuadrada de 2 que multiplica estos dos valores, este 2 raíz cuadrada de 2 va a multiplicar con cada uno de esos términos. Entonces yo tendría que Q va a ser igual 2 raíz cuadrada de 2 multiplicado por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Todo eso por el coseno de X. Más 2 raíz cuadrada de 2 va a multiplicar por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Eso multiplicado por el seno de X. Todo esto más coseno de X. Que observo aquí, este 2 con este 2 se van. Entonces me quedaría, Q va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, eso es igual a 2, multiplicado por el coseno de X. Más, también acá observo que este 2 con este 2 se elimina. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, eso es igual a 2 multiplicado por el seno de X. Todo esto más coseno de X. Acá observo que 2 coseno de X más coseno de X. Entonces yo tendría aquí el 2 seno de X más 2 coseno de X más coseno de X, 3 coseno de X. Ahora me quedó el valor de Q, que es igual a 2 seno de X más 3 coseno de X. Pero a mí me piden el mayor valor de Q. Entonces hay que recordar una propiedad. Entonces vamos a recordar la propiedad. Que para hallar el valor de Q máximo, eso venía de una raíz cuadrada de valores de la suma de valores cuadráticos. ¿Quiénes serán esos valores cuadráticos? El número que multiplica el seno y el otro número que multiplica el coseno. En este caso sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces,
Desarrollando esto tendría raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4 más 3 al cuadrado 9. Y entonces eso va a ser igual a raíz cuadrada de 13. Como me piden el mayor valor, entonces el Q máximo, o sea el mayor valor, va a ser igual a raíz cuadrada de 13. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, determina el mínimo valor de L. Me dan que L es igual a raíz cuadrada de 3 por el seno de X menos coseno de X más 2. Entonces vamos a desarrollar eso. Antes de desarrollar eso vamos a recordar algo. Vamos a recordar la propiedad. Vamos a recordar la propiedad del seno más menos el coseno. Si yo tengo la suma, por ejemplo, de A seno de X más menos B coseno de X, yo podría obtener esos valores, el máximo y el mínimo. En este caso, K máximo iba a ser igual a más raíz cuadrada de los valores que multiplican tanto para el seno como para el coseno. En este caso sería A al cuadrado más B al cuadrado. O también podría hallar el K mínimo, que eso era igual a menos. Para el mínimo es menos, para el máximo es más. La raíz cuadrada de otra vez el valor de A al cuadrado más B al cuadrado. No importa si sumaba o restaba el seno con el coseno. En este caso, como me piden el mínimo valor, yo voy a usar esta fórmula. K mínimo, que es igual a menos raíz cuadrada del valor que multiplica el seno, más el otro valor al cuadrado que multiplica el coseno. Entonces, vamos a aplicar eso. Tenemos que L es igual a raíz cuadrada de 3 por el seno de X menos coseno de X más 2. Vamos a hallar del seno, diferencia coseno, vamos a hallar el K mínimo. Entonces, hallando el K mínimo tendría K mínimo va a ser igual a menos raíz cuadrada. Veamos el valor que acompaña el seno que está multiplicando el seno. En este caso es raíz cuadrada de 3. Sería raíz cuadrada de 3, todo eso al cuadrado, más el valor que acompaña el coseno. En este caso el coseno se sabe cuando no hay un número que se está multiplicándose por 1. Entonces sería 1 al cuadrado. Desarrollando eso tendría menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, simplemente sería 3, más 1 al cuadrado, 1. Entonces eso va a ser menos raíz cuadrada de 4 y eso a su vez va a ser igual a menos 2. Entonces el menor valor que toma raíz cuadrada de 3 por el seno de X menos coseno de X es igual a menos 2. Entonces reemplazando, tendría que L va a ser igual a raíz cuadrada de 3 por el seno de X menos coseno de X, todo eso valía menos 2. Entonces tendría menos 2, en este caso le sumo más 2. Entonces, menos 2 más 2, eso es igual a 0. Entonces, después de haber hecho toda la resolución, el valor de L va a ser igual a 0. Ejercicio número 3. Me dice, indicar el valor de X si tangente 7X más tangente 3X más tangente 7X por tangente 3X por tangente 10X es igual a raíz cuadrada de 3. Entonces, vamos a desarrollar esto. Observemos aquí algo. Yo observo que aquí hay una tangente 7X más tangente 3X. Y después de eso se está multiplicándose la tangente 7X por tangente 3X. Hay una propiedad que me dan cuando tengo suma de tangentes y a su vez también se multiplican dichas tangentes. Entonces, vamos a colocar acá la propiedad, recordar. Hay una propiedad que me da que tengo la suma de tangentes y luego la multiplicación de ellas. Yo tengo una propiedad donde tengo tangente de alfa más tangente de beta. Y esto va a ser más tangente de alfa por la tangente de beta,
y a su vez eso se multiplica por la tangente de alfa más beta. Y esto va a ser igual simplemente a la tangente de alfa más beta. Entonces, veamos si cumple en el ejercicio dado. Tengo tangente 7x más tangente 3x, más la multiplicación de ambos, que es tangente 7x por tangente 3x. Y a su vez se multiplica la tangente de la suma de ellos, de 7x más 3x, que es igual a 10x. Entonces se cumple todo esto de la propiedad. Entonces, reemplazando, tendría yo tangente de 7x más tangente de 3x. Más, acá tengo la suma, luego la multiplicación de ambos. Entonces yo tengo acá tangente 7x por la tangente de 3x. Y esto se le agrega tangente de 10x, pero esa tangente de 10x es un 7x más 3x. Y esto me dicen que es igual a raíz cuadrada de 3. Entonces, por propiedad, yo ya sé cuál es el valor de todo esto. El valor de todo eso simplemente es la suma, o la tangente de la suma de 7x más 3x. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 3. Entonces yo tendría aquí que tangente de 7x más 3x, eso es igual a 10x. Y eso me dicen que es igual a raíz cuadrada de 3. Ahora, la tangente de qué ángulo me sale raíz cuadrada de 3. La tangente del ángulo de 60 grados me sale raíz cuadrada de 3. Entonces yo voy a decir que 10x va a ser igual a 60. 10x va a ser igual a 60, porque la tangente de 60 es raíz cuadrada de 3. Entonces yo puedo hallar el valor de x. 10x igual a 60, ese 10 pasa a dividir, tendría que x va a ser igual a 60 entre 10, va a ser igual a 6 grados. Entonces yo tengo la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, en un triángulo ABC, me dicen que la tangente de A es igual a 2 y la tangente de B es igual a 3. Me piden hallar la tangente de C. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Entonces me dice, en un triángulo ABC, los ángulos van a ser A, B y C. Tener presente eso. Entonces, yo sé que para un triángulo la suma de los tres ángulos, en este caso A más B más C, eso es igual a 180 grados. Ahora, cuando yo tengo la suma de tres ángulos, que es igual a 180 grados, hay una característica o una propiedad para la suma de tangentes. Entonces, por propiedad, cuando tengo la suma de tres ángulos, que es igual a 180, se cumple que la tangente del ángulo A más la tangente del ángulo B más la tangente del ángulo C, eso va a ser igual a la tangente del ángulo A por la tangente del ángulo B por la tangente del ángulo C. Entonces, como yo tengo el valor de la tangente de A, que es 2, y el valor de la tangente de B, que es 3, voy a reemplazar y hallar la tangente C. Reemplazando tendría tangente A es igual a 2, más tangente B es igual a 3, más tangente de C, esto va a ser igual a tangente A, que es igual a 2, por la tangente B, que es igual a 3, por la tangente de C. Yo tendría 2 más 3, 5, más tangente de C, esto es igual a 2 por 3, 6 tangente de C. Vamos a continuar aquí. Yo tengo tangente de C y acá también tengo 6 tangente de C. Entonces esta tangente C lo mando al otro lado a restar. Entonces yo tendría aquí que 5 va a ser igual 6 tangente C menos tangente C, eso me va a dar 5 tangente de C. Este 5 que está multiplicando lo mando al otro lado a dividir. Entonces yo tendría que la tangente de C va a ser igual 5 entre 5, eso es igual a 1. Y a mí me piden hallar la tangente C. La tangente de C entonces es igual a 1. Esa es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula m, que es igual a 2 más tangente al cuadrado de 5 más 2 tangente de 80 por tangente de 5.
vamos a desarrollar ese ejercicio. Antes de desarrollar, pero hay que recordar una propiedad. Recordando, si yo tengo la suma de tres ángulos, alfa más beta más teta, y eso me dicen que es igual a 90 grados, se cumple una propiedad, que la tangente de alfa por la tangente de beta más la tangente de alfa por la tangente de teta más la tangente de beta por la tangente de teta, esto va a ser igual a 1. Esta propiedad vamos a aplicar aquí en la número 5. Tener presente que la suma de los tres ángulos tiene que ser igual a 90 grados. Y agrupamos la tangente tomando de 2 en 2 a cada ángulo. Entonces, vamos a reemplazar en m, pero hay que darle la forma. Yo tengo que m va a ser igual a 2 más. Yo tengo acá tangente al cuadrado de 5. Eso lo puedo convertir en tangente de 5 multiplicado por la tangente de 5 grados. ¿Ya? Tangente de 5 por tangente de 5, tangente de 5 al cuadrado. Más. Acá tengo dos veces la suma de tangente de 80 más 5. También voy a separar eso. Tendré entonces tangente de 80 por tangente de 5 grados. Más, de nuevo, en este caso voy a colocar tangente de 5 grados por tangente de 80. Porque tangente de 80 por tangente de 5 sumado dos veces, obtengo dos veces tangente de 80 por tangente de 5. En este caso he invertido la posición del grado de 5 y 80 grados. Ahora, yo quiero que observes esto. Si yo sumo 5 grados más 5 grados más 80, eso va a ser igual a 90 grados. Observa, 5 más 5 más 80, obtengo 90 grados. Entonces, como yo tengo la suma de tres ángulos que es igual a 90, entonces yo voy a decir que la tangente de 5 grados por la tangente, que lo voy a colocar con color verde, más la tangente de 80 grados por la tangente de 5 grados, más la tangente de 5 grados por la tangente de 80, porque los tres ángulos suman 90, eso debe ser igual a 1. Entonces, todo esto debe ser igual a 1. Entonces yo tendría reemplazando en m, tendría que m va a ser igual a 2 más todo esto que lo tengo aquí que vale 1, sería más 1. Y eso va a ser igual a 2 más 1, eso va a ser igual a 3. Entonces ya tengo la respuesta para m en el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si alfa más beta más teta es igual a 90 grados, me pide calcular coseno de alfa menos beta sobre coseno de alfa por coseno de beta, más coseno de beta menos teta por coseno de beta por coseno de teta, más coseno de teta menos alfa sobre coseno de teta por coseno de alfa. Entonces vamos a desarrollar eso. Para yo poder desarrollar esta forma, en el ejercicio 6, yo tengo que recordar una propiedad. Entonces voy a escribir la propiedad. Hay una propiedad que me dice que el coseno de la suma o resta de dos ángulos, en este caso puede ser menos o puede ser más, todo esto sobre la multiplicación del coseno, en este caso de cada uno de esos ángulos, coseno de x por coseno y. Si yo veo esa forma, esto va a ser igual a 1, si es menos más, acá va a ser más menos. Tangente, en este caso del ángulo x, por la tangente del ángulo y. Entonces,
tener presente esta propiedad. Si yo tengo el coseno de la suma o diferencia de dos ángulos, y eso se divide sobre el coseno de x por coseno de y, eso va a ser igual a 1 más menos tangente de x por tangente de y, o sea, tangente de cada uno de esos ángulos. Si acá es resta, acá va a ser suma. Si acá es suma, acá va a ser resta. Y observo que esta forma lo tengo aquí. Entonces lo vamos a reemplazar. Reemplazando. Tendría que L va a ser igual. Tengo coseno de alfa menos beta sobre coseno de alfa por coseno de beta. Tengo esta forma. Entonces obtendría 1. Recuerda, si es menos va a ser acá más. Entonces sería 1 más tangente de alfa por la tangente de beta. Acá va a ser más. Tengo coseno de beta menos teta sobre coseno de beta por coseno de teta. La misma idea. Tendría 1, como acá es menos, ahora va a ser más tangente de beta por tangente de teta. Tangente de beta por el tangente de teta. Más coseno de teta menos alfa sobre coseno de teta por coseno de alfa. La misma forma. Entonces esto sería 1, como acá es menos, acá ahora va a ser más tangente de teta por tangente de alfa. Entonces ya desarrollé aplicando mi propiedad en la L, en esta expresión. Vamos a seguir desarrollando. Tendría que L es igual 1 más 1 más 1. Eso va a ser igual a 3. Todo esto más tangente de alfa por tangente de beta más tangente de beta por tangente de teta más tangente de teta por tangente de alfa. Ahora, tener presente aquí algo. A mí me dan de dato que alfa más beta más teta es igual a 90 grados. O sea, alfa más beta y más teta, esto es igual a 90 grados. Entonces se cumple que la suma de tres ángulos es igual a 90, la tangente de alfa por tangente de beta más tangente de beta por tangente de teta más tangente de teta más tangente de alfa, eso va a ser igual a 1. Pero se cumple por propiedad cuando tengo la suma de tres ángulos y eso a su vez es igual a 90 grados. Entonces reemplazando tendría que L va a ser igual a 3 más 1. Y 3 más 1, eso va a ser igual a 4. Entonces ya tengo el valor de L para el ejercicio número 6. Me sale 4. Ejercicio número 7. Me dice, determina y me da la expresión E que es igual a tangente de 30 más tangente 15 más tangente 30 por tangente 15. Todo esto sobre 4 por tangente de 30 más 4 por tangente 7 más 3 por tangente de 30 por tangente de 7. Pues vamos a desarrollar eso. Para que se nos sea más fácil el desarrollo, lo que voy a hacer es igualar esta fracción. Lo de arriba lo voy a llamar A y todo lo de abajo se va a llamar B. Entonces vamos a desarrollar por partes. Desarrollamos A. Vamos a desarrollar A. Entonces, yo tengo que A va a ser igual a tangente de 30 más tangente de 15 más tangente de 30 por tangente de 15 grados. Cuando yo tengo tangente de 30 más tangente de 15 y a su vez esos dos valores se están multiplicando. Para eso voy a recorrer una propiedad. Entonces, por propiedad, yo tengo que si yo tengo dos ángulos, alfa más beta, y esto es igual a 45 grados o pi cuartos, se cumple que la tangente de alfa más menos tangente de beta, esto a su vez va a ser más menos tangente de alfa por tangente de beta, esto va a ser igual a la unidad. Entonces, tener presente algo, que si tengo la suma de dos ángulos que es igual a 45 o a pi cuartos, la suma de tangente de cada uno de esos ángulos, en este caso tangente de alfa más tangente de beta, y en este caso también le agrego más tangente de alfa por tangente de beta, o sea la multiplicación de ambos siempre va a ser igual a 1. Esto se cumple si se suman o se resta. Ahora, como observemos aquí el ángulo de 30 y 15, entonces yo coloco acá reemplazando,
vamos a observar el ángulo de 30 y 15. Yo sé que la suma de esos dos ángulos es igual a 45. Entonces, 30 y 15 es igual a 45. Entonces yo puedo hallar la suma y la multiplicación de tangente de cada uno de esos ángulos. Entonces yo tendría tangente de 30 grados más tangente 15 grados, y esto a su vez va a ser más la multiplicación de ambas tangentes, tangente 30 por la tangente de 15. Eso va a ser siempre, va a ser igual, por la propiedad va a ser igual a 1. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que el valor de A, que era tangente 30 más tangente 15 más tangente 30 por 15 por tangente 15, si el valor de A va a ser igual a 1. Entonces yo tengo el valor de A. Vamos a hallar ahora el valor de B. Vamos ahora a desarrollar B. Yo sé que B es igual a 4 por tangente 30 más 4 por tangente 7 más 3 tangente 30 por tangente 7. Entonces vamos a desarrollar esto y reducir para luego reemplazar. Observemos algo. Acá observo que tangente 30 está multiplicándose por 4 y tangente 7 está multiplicándose por 4. Y acá también observo que la tangente 30 por tangente 7 se está multiplicando. Entonces yo puedo estar viendo que acá se están multiplicando tangentes tomando de 2 en 2 ángulos. Ahora, entonces, acá yo tengo tangente 30 multiplicado por tangente 7. Acá yo tengo tangente 7 multiplicado por un valor tangente. Y acá tendría también el tangente 30 multiplicado por el mismo valor tangente. En este caso, una tangente que me puede dar 4. Observa aquí. Tendría una tangente de un ángulo multiplicado con tangente 7. Y acá también tendría una tangente de un ángulo multiplicado por 30. Y acá tendría la multiplicación de estos dos ángulos. O sea, estamos viendo una suma de multiplicación de tangentes tomando de 2 en 2 dichos ángulos. Ahora, tratar de encontrar una tangente que me dé 4 no se puede. Un valor entero de 4 no existe una tangente que me dé 4. Pero ¿qué sucede si a todo lo divido entre 3? Sería 4 tercios y 4 tercios. Entonces así habría una tangente que me dé 4 tercios, que vendría a ser tangente de 53. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es dividir a todo entre 3. Lo multiplico a todo entre 3 y a su vez lo voy a dividir también entre 3. Entonces yo tendría aquí 4 por tangente de 30 más 4 por tangente de 7 más 3 veces tangente de 30 por tangente de 7. Entonces yo tendría que B va a ser igual a 3 multiplicado. Este 3 que está dividiendo va a dividir a cada uno de estos términos. Sería 4 por tangente de 30, todo esto sobre 3. Acá sería más la misma idea, 4 sobre 3, porque el 3 está dividiendo a cada uno de ellos, por la tangente de 37. Más, tengo 3 dividido entre 3, por la tangente de 30, por la tangente de 7. Ahora, este 3 con este 3 se van a eliminar. Me quedaría simplemente tangente de 30 por tangente de 7. El 4 tercios viene a ser una tangente de 53. Así que tendría que B va a ser igual a 3 multiplicado. 4 tercios viene a ser tangente de 53 grados. Todo eso multiplicado de tangente de 30 grados. Más 4 tercios viene a ser tangente de 53 grados multiplicado por la tangente de 37 grados. Más tangente de 30 grados por la tangente de 7 grados. Ahora, recordar una de las propiedades donde multiplicábamos tangente tomando dos ángulos en dos ángulos. Eso se cumplía cuando la suma de tres ángulos era igual a 90 grados. Si yo sumo los ángulos, por ejemplo, sumo 53 grados más 30 grados más el tercer ángulo que es 7 grados. Perdón, acá es 7. Acá es 7. No es 37, es 7. Tangente 7, tangente 7, tangente 7 grados y tangente de 7 grados. No es 37, por favor. Entonces acá sería más 7 grados. Entonces yo tengo la suma de 53 más 30 más 7.
¿Y eso cuánto me da? Eso me da 90 grados. Entonces, como la suma de esos tres ángulos es 90 grados, yo tomo la multiplicación de tangentes tomando de 2 en 2 cada uno de esos ángulos, eso me va a hacer o va a resultar siempre la unidad. Entonces yo tendría aquí que si tomo de 2 en 2 sería tangente de 53 por tangente de 30 grados más tangente de 53 por la tangente de 7 grados, estoy tomando de 2 en 2 los ángulos, más tangente de 30 por la tangente de 7 grados. Como la suma de esos tres ángulos es igual a 90, todo eso va a ser igual a 1. Entonces, reemplazando en B, tendría que 3 multiplicado por todo esto, que vale 1, sería 3 por 1. Y entonces, el valor de B va a ser igual a 3. Entonces, acá vamos a reemplazar. Reemplazando, tenía que la expresión E era igual a sobre B, donde E era igual a A, que valía 1, sobre B, que vale 3. Entonces la expresión B va a ser igual a 1/3. Entonces eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, simplifica y me da la expresión E, que es igual a tangente 80 más 2 por tangente 50, todo eso sobre tangente al cuadrado de 50. Vamos a desarrollar eso. Antes de desarrollar eso, yo quiero que recuerdes una propiedad. Entonces, vamos a escribir la propiedad. Hay una propiedad donde que yo tengo tres ángulos, por ejemplo, alfa más beta más teta, y eso es igual a 180. Se cumple lo siguiente, que la suma de las tangentes de cada uno de esos ángulos, en este caso tangente de alfa, más tangente de beta, más tangente de teta, para la suma de esos tres ángulos, que es igual a 180 grados, eso va a ser igual a tangente de alfa multiplicado por la tangente de beta, y eso multiplicado por la tangente de teta. Tener presente esa propiedad para el desarrollo de la número 8. Entonces, yo tendría la expresión E, que es igual a tangente de 80 grados más, acá es 2 veces tangente de 50, lo voy a separar de una suma de esa multiplicación, entonces yo tendría tangente de 50 grados más tangente de 50 grados, porque tangente de 50 más tangente de 50 es 2 veces tangente de 50. Todo esto sobre tangente al cuadrado de 50 grados. Observa algo aquí. Observa algo. Si yo sumo los tres ángulos que están aquí de estas tangentes, por ejemplo, sea 80 más 50 más 50, esto es igual a 180 grados. Entonces yo puedo aplicar la propiedad que les he mencionado. 80 más 50 es 180 grados. Entonces yo puedo decir que tangente de 80 grados más tangente de 50 grados más tangente de 50 grados, eso va a ser igual a la multiplicación de la tangente de 80 grados por la tangente de 50 grados por la tangente de 50 grados. Entonces, reemplazando tendría que E va a ser igual tangente 80 más tangente 50 más tangente 50, eso va a ser igual a la multiplicación de esas tangentes, tangente de 80 grados por la tangente de 50 grados por la tangente de 50 grados. Todo esto sobre tangente al cuadrado de 50. Tangente al cuadrado de 50. ¿Qué observo aquí? Tangente de 50 por tangente de 50, tangente al cuadrado de 50. Y esos dos se van a eliminar con este tangente al cuadrado de 50. Entonces, la expresión E me va a quedar simplemente tangente de 80 grados. O también lo puedo convertir a cotangente de 10 grados, aplicando identidades recíprocas, complementarias. Tangente de 80 grados lo convertiría a cotangente de 10 grados, su corrazón de tangente, donde los ángulos de esos dos sumen 90 grados. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 8.